Buenos días y bienvenidos a la Nostra Agricultura. Con el programa de hoy vamos a comenzar una serie de programas con la intención de entrevistar a políticos de nivel europeo, nacional o autonómico, diputados europeos, diputados nacionales, senadores o diputados autonómicos, para ver qué es lo que opinan los partidos políticos y cuál es su posicionamiento sobre los problemas de la agricultura y también, cómo no, las posibles soluciones. En el programa de hoy vamos a tener a una diputada nacional por la provincia de Castellón. Es Marisa Saavedra. Ella es de Betxí, del pueblo de Betxí, y por lo tanto ya tiene una relación con la agricultura porque es un pueblo eminentemente agrícola, pero también está en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados y por lo tanto parte de su trabajo tiene que ver con las decisiones agrícolas que se toman allí. Bien, el éxito de este programa de entrevistar a los políticos va a depender obviamente de que los políticos acepten o no, y en este caso Marisa ha aceptado y es la primera que ha aceptado venir al programa. En relación con esto tengo que decir que la consellera de Agricultura, a pesar de que le hemos remitido ya 3 cartas, lleva mes y medio en el cargo, pero le hemos remitido 3 cartas, y a pesar de que ya ha recibido a todo el sector sin ni siquiera pedírselo, pero nosotros se lo hemos pedido las asociaciones independientes, a pesar de ello no nos ha respondido ni a las cartas. Yo veo que eso no es una posición inteligente, porque incluso puede perjudicar a su partido y no tienen nada que temer. Nosotros lo único que vamos a hacer es explicarle desde nuestro punto de vista a asociaciones que no quieren nada de la administración, porque el querer algo de la administración te hace dócil. Nosotros le podemos contar de forma limpia y clara cuáles son nuestros problemas, pero no nos recibe en una actitud completamente antidemocrática y cobarde. Vamos a empezar con Marisa Saavedra. Buenos días, Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Marisa para mí es una mujer amable y valiente. Ya ha hablado con nosotros varias veces, nos ha atendido, y eso en un político, pues la verdad es que es de alabar. Marisa pertenece, como hemos dicho antes, al grupo de Unidas Podemos y vamos a empezar la entrevista pues hablando de esos tratados internacionales, porque la agricultura ya sabemos que va mal desde hace mucho tiempo y que posiblemente el problema real no esté en España, sino que venga de las políticas europeas que se están haciendo. De un tiempo a esta parte, con el General Agreement on Tariff and Trade, la ronda octava de Uruguay, se tomó la decisión de que la agricultura entraba en los acuerdos comerciales internacionales. Pero el Consejo de Europa lanzó una resolución en la cual decía que se tenía que tener en cuenta la preferencia comunitaria, pero vemos que eso no se ha tenido en cuenta y que se están firmando tratados internacionales con países que eminentemente son agrícolas y perjudican a la agricultura, como es Marruecos, Egipto, Turquía, Sudáfrica. ¿A qué crees que es debido esto? Bueno, llevamos efectivamente muchos años de tratados internacionales, voy a calificarlos de infames, porque bueno, pues están al dictado y al servicio de las grandes multinacionales, de grandes corporaciones, de grandes cadenas de distribución y no de las necesidades de las ciudadanías, ni siquiera de los Estados miembros. Entonces, ¿qué pasa? Tenía todo el sentido el que se plantee el que quede fuera de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, se ha negado a que quede fuera de estos tratados internacionales la cuestión, en fin, agroalimentaria. Y esto es una barbaridad, porque no puede tener el mismo tratamiento en unos tratados de comercio, en este caso, pues no se puede tratar igual a la cuestión de alimentación, que es una cuestión esencial, en fin, para la supervivencia de la gente, que bueno, si se venden herramientas, tornillos, coches o cualquier otro objeto, de manera que eso es una barbaridad a la que nosotros siempre hemos dejado clarísimo que estamos en contra, y es más, nosotros en Europa, cuando se han firmado los tratados internacionales, pues como el de Sudáfrica, que está fastidiando tanto al sector, etcétera, nosotros siempre nos hemos posicionado en contra, por sistema, en el sentido de que nosotros lo que decimos es se debe hacer primero una valoración, en todo caso, una valoración de impacto
sobre este sector, sobre el sector primario, porque no es como diríamos, no es de recibo el que se venda, o de alguna manera se vende el sector primario a cambio de coches, vamos a decir así, claro, se deja. Sí, es moneda de cambio. De que es moneda de cambio y que otros países puedan exportar coches, de manera que eso es una barbaridad. Desde luego Unidas Podemos, y bueno, Izquierda Unida Podemos a nivel europeo, desde siempre, antes que íbamos separados y ahora juntos, nos hemos posicionado en contra de tratados que son absolutamente injustos y dejan vendido a un sector que es estratégico y es esencial. Es que efectivamente comemos todos los días y si perdemos la soberanía alimentaria, pues la verdad es que depender de otros países para alimentarnos es un poco arriesgado. ¿Podríamos pasear? Bueno, vamos a ver. Nuestro presidente del gobierno, el señor Sánchez, es partidario del acuerdo de Mercosur. No solamente es partidario, sino que es el impulsor, es el adalid. Estaba frenado y de momento él lo ha impulsado y ahora mismo pues lo tenemos, digamos, en stand-by, pendiente de ratificación por algunos países como Francia, Holanda, por motivos medioambientales, porque Brasil sabemos que es una nación que la agricultura la va desarrollando sacrificando la selva. Claro. Bien, aparte de eso, bien, el gobierno español es partidario de Mercosur y a nosotros Mercosur entendemos que es la puntilla. ¿Unidas Podemos, como parte del gobierno, está a favor de Mercosur? No, soy clara, no. El gobierno está en este momento, hay un gobierno de coalición donde hay dos partidos que en muchas cosas coincidimos, obviamente, hay un acuerdo de gobierno que tenemos la obligación de cumplir durante la legislatura, y hay otras cuestiones en las que discrepamos. En este tema, cada vez que además se ha tratado, pues en la Comisión de Agricultura mismo, nosotros hemos manifestado que estamos en contra. Hay cuestiones que tienen que ver con la desforestación, como usted ha dicho, temas medioambientales clarísimos, temas de soberanía alimentaria y temas, bueno, gravísimos en el sentido de que, bueno, pues nos vendrán productos de 10.000 kilómetros de aquí, con una huella ecológica terrible para dejar nuestros productos aquí muertos de risa en el campo. De manera que nosotros estamos en contra y desde luego nuestro socio de gobierno, el PSOE, no contará con los votos de Unidas Podemos para esto. Quizá busque los votos de la derecha, la derecha, yo voy a decirlo con toda la claridad, van a las manifestaciones, dicen que apoyando a los agricultores, pero en Europa siempre votan a favor de tratados de estos internacionales que hacen mucho daño a la agricultura, de manera que nosotros lo tenemos claro. Muy bien, Marisa. Mira, Marisa, yo te veo muy cercana, me entran ganas de tutearte y en cambio tú a mí, un agricultor, me tratas de usted, o sea que, no sé, vamos, prefiero que me tutees. Sí, pues te tuteo. Vale. Vamos a ver, ¿qué soluciones tiene Unidas Podemos para frenar esas sobreofertas que nos llegan desde esos terceros países? Porque, claro, toda esa avalancha sin límites de cupos y sin aranceles, digamos, compensatorios de la diferencia de costes de producción que hay de allí con respecto a aquí, pues es una competencia desleal enorme, que además las sobreofertas en un libre mercado lo que hacen es que caigan los precios. ¿Qué soluciones tiene Unidas Podemos entre eso? Sí, nosotros lo que planteamos es que una vez que ya se han firmado estos acuerdos, lo que hay que hacer, hemos planteado, por una parte, se tienen que evaluar, hay que hacer una evaluación del impacto que está teniendo para revisar las condiciones. Más allá de esto, lo que hay que hacer ya, desde luego, y lo estamos planteando continuamente y trabajando con el Ministerio, es la cuestión de los controles en fronteras. Ahí tiene que haber reciprocidad y lo que no puede ser es que en relación, por ejemplo, al tema de fitosanitarios, se exija una cosa a nuestros agricultores, a la gente que lo está trabajando aquí, para proteger nuestra salud y el bienestar de la población, pero no se exija lo mismo a los productos que vienen de otros países. Eso es esencial. Y luego está el tema de los controles, por ejemplo, de las plagas. Ahí el tema de que hay un problema de sobreoferta, como estás diciendo, que debería ser. Estas importaciones deberían ser ordenadas y deberían complementar nuestra producción, la producción del terreno y en las épocas donde sería positivo. Lo que no puede ser es que chafen, ¿no? Como diríamos, que inunden el mercado cuando está saliendo nuestra naranja y se tiene que dejar en los campos porque no es rentable cogerla. Eso es una barbaridad. Entonces, eso por otro lado. Y por último está el tema del control de plagas. Hemos tenido muchas iniciativas nosotros también en el Congreso al respecto de esto, en el sentido de que tiene que haber un control estricto en frontera o en origen
de las plagas, porque lo que no puede ser es que para colmo de todo esto que estamos diciendo es que nos vengan plagas importadas que están afectando a nuestros campos y nuestros productos y pongan en problemas muy graves a nuestros productores y a los agricultores. Claro. Sí, sí. Se ha vendido como un gran éxito, de hecho, el que tengamos ahora mismo el tratamiento en frío con Sudáfrica, pero solo para naranjas, Sí. no para mandarinas, ¿eh? En cambio, las plagas nos llegan desde todos los países, es decir, que lo suyo sería haber tratado esto no fuera de lo que es el Tratado de Sudáfrica y haberlo tratado como un problema de salud vegetal, claro, y que entonces hubiéramos conseguido que esos tratamientos en frío fueran para toda plaga, para todo país y para toda importación, que es lo que a nosotros nos exigen cuando salimos fuera de Europa. Vamos a ver, la solución que nos da el gobierno ante estas sobreofertas que llegan desde Europa y que hacen caer los precios, es decir, agricultor, tú tienes prohibido el vender por debajo de coste de producción. 15 céntimos, esta 15 céntimos me daban el año pasado al principio. Yo decidí no vender porque ya lo consideraba por debajo del coste de producción. Pero es que luego fueron bajando, al final me la tuve que coger yo y comercializar yo porque si no os perdía dinero. No hubo el año pasado ninguna naranja ni mandarina en la segunda parte de la campaña, es decir, primer semestre del 2022 no hubo ningún cítrico que se vendió por encima de coste de producción. Y está para certificar esto lo que es la lonja de los cítricos. Allí vemos semana por semana los precios y vemos que siempre estuvo por debajo de coste de producción. Y la ley estaba ya en vigor desde finales del 2021. Es decir, la ley no funciona. ¿Qué se puede hacer para que funcione? Mira, te comento, la ley, nosotros desde Unidas Podemos trabajamos mucho para que efectivamente contemplara esta cuestión de la venta pérdidas, venta por bajo de venta de los productores, por bajo del coste de producción, y trabajamos mucho para que contemplara todos los eslabones de la cadena alimentaria, puesto que en principio se pretendía incluso dejar que los eslabones más altos, en fin, las comercializadoras quedaran fuera. Nosotros trabajamos mucho para que esto fuera así, pero pasa que la ley realmente no es aún efectiva porque faltan dos cuestiones también por las que nosotros trabajamos mucho. Una es que hace falta el índice de precios, que tiene que ser un índice de precios público, no tiene que ser o lo que le parezca a este señor, a este señor, a este señor, tiene que haber un índice de precios y el registro de contratos. Esto es importantísimo para poder hacer un control, un seguimiento, una inspección, y esto se está ultimando. Según tengo las noticias que tengo yo, tenemos desde nuestro grupo, es que el registro de contratos está ultimándose y esto será pronto una realidad. La cuestión, hasta que esto no sea efectivo, la ley, como diríamos, es una herramienta que hay que utilizar en el sentido de que se tienen que denunciar los abusos, como en toda ley. La ley lo que establece es, ahí hay una prohibición, es algo que es incluso constitutivo de delito, de infracción, etcétera, pero se tiene que denunciar. De manera que aquí lo que estamos, por un lado, en el tema de que hay que fortalecer una inspección, la inspección que hay, bueno, en los presupuestos generales del Estado, un aumento importante de la inversión en estas cuestiones, en el mapa, en el Ministerio, pero bueno, en este tema, hasta que realmente no esté claro el registro de contratos y el índice de precios, pues la ley no podemos decir que es efectiva, siendo una buena ley, incluso que es referencia. Hace poco vinieron del Bundestag, visitaron el Congreso, tuvimos una reunión con la Comisión de Agricultura y ellos decían que iban a implementar algo parecido a la ley de cadena alimentaria, porque veían que era muy positivo, ¿no? En este sentido, justamente para este tema del precio justo para los productores, tiene que servir para esto, si no, sí, apaga y vámonos, ¿no? Pero bueno, queda pendiente efectivamente para que sea una realidad el cumplimiento de esta ley, esta cuestión del índice de precios y el registro de contratos y también las denuncias. Se tienen que denunciar los incumplimientos y ahí también yo una llamada que hago al sector de alguna manera es el tema de organizarse y la acción colectiva, porque es verdad que cada una solo, pues es difícil que pueda defender sus intereses. Es muy importante que os asociéis, como estáis haciendo vosotros, ¿no? Que hay red y que os organicéis porque tenéis que defender vuestros derechos
en interlocución con la administración y también planteando quejas, planteando denuncia cuando no se cumpla la ley, por ejemplo, como en esta cuestión. De manera que esta ley yo creo que todavía tiene que desarrollarse en estas cuestiones que te he dicho. Creo que será muy eficaz para esta cuestión. Confío en que sea así porque es que necesitamos que la gente del campo pueda vivir de su trabajo. Yo, Marisa, lo que veo es que el señor Planas, cuando decidió poner en marcha esta ley, él lo que quería es fijar los precios a la administración. Se encontró con que existe una ley de defensa de la competencia en la cual se prohíbe la intervención de precios en el mercado por parte de la administración. Entonces dice, no, pues entonces marcad los precios vosotros. Claro, cada agricultor tiene un precio de productor distinto. O sea, esto la verdad es que la ley es mucho más complicada, ¿no? Y tanto, sí, están los LAICA y organismos que tienen mucho que decir en este tema. Y luego, desde el momento en que yo firmo un contrato, pues va a ser muy difícil que de verdad en justicia se le pueda meter mano a pesar de la existencia de la ley, porque existen otras leyes al respecto. O sea, veremos cómo va evolucionando todo esto, pero, en fin, yo de momento no lo veo muy claro y veo más solución en Europa que en una ley nacional. Pero bueno, eso es... Bueno, tenemos que trabajar en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Efectivamente, porque también lo de los precios, cuando tienes el mercado inundado de naranjas que vienen de otro país... Bueno, Marisa, aparte de este globalismo feroz que nos está afectando a los agricultores, también tenemos unas restricciones medioambientalistas que nos llegan también de la Unión Europea debido a la estrategia de la granja a la mesa, que pretende prohibir el 50% de los fitosanitarios sin más, sin hacer ningún estudio de impacto, ni ver si hay otros sustitutos a lo que pudiera hacer ese fitosanitario, y también pretenden que reduzcamos la cantidad de fertilizante que echamos en nuestros cultivos. Entonces, claro, eso nos quita competitividad. Y para que eso no nos quite competitividad, de alguna manera se debiera de ver reflejado en esos países. ¿Crees que es posible cláusulas espejo? ¿Crees que es posible la reciprocidad con esos países? ¿Europa lo va a implementar? ¿Qué piensas de todo esto? Yo no solo creo que es posible, creo que es imprescindible. Yo creo que pensamos nosotros, estrategias como lo de la granja a la mesa, cualquier estrategia que sea un planteamiento general, más allá de tú has hablado de ese globalismo neoliberal, ¿no?, que ha acabado fastidiando y empobreciendo, ¿no?, al sector primario, que es un sector esencial. Toda estrategia que vaya en la línea de una mayor seguridad alimentaria, en la línea de superar prácticas que realmente son nocivas para el medio ambiente, que son nocivas para los mismos productos, y además pensemos que cada vez hay una sensibilidad mayor en las personas que consumen, ¿no?, respecto a la seguridad alimentaria. Todo esto es importantísimo y es una línea muy importante a la que continuar. Pero lo que sí que tenemos que tener claro, nosotros desde luego lo tenemos y trabajamos para ello aquí y en Europa, es para que se dé todos los apoyos necesarios en esa transición al agricultor. El pequeño agricultor, el agricultor familiar, no puede pagar de su bolsillo, vamos a decir así, esta transición. Efectivamente se tiene que exigir lo mismo a otros productores de otros países, a los productos importados se tiene que exigir lo mismo que a vosotros, pero es que además se debe apoyar al agricultor de aquí, ¿no?, al pequeño agricultor. Hasta ahora pensemos que realmente los tratados y el comercio internacional y la normativa ha estado siempre pensando en los grandes productores, en las grandes comercializadoras, ha estado al servicio de esto. Desde Unidas Podemos tenemos clarísimo que por aquí estamos en las instituciones no para defender a los grandes y a los poderosos, sino a los que son del territorio, al pequeño productor, igual que a los trabajadores de otro sector, ¿vale? Entonces, bueno, yo a partir de ahí lo único que decir es que efectivamente son estrategias que entendemos que son positivas, pero que no se pueden hacer de cualquier manera y sobre todo sin tener en cuenta esa prioridad de estos productores que tenemos aquí en el territorio. Es que lo que no podemos hacer es que aquí pongamos unas normas, no le exijamos lo mismo a los que vienen de fuera y acabemos realmente deshaciendo. Lo que no podemos hacer es desmantelar, destrozar. Claro. Un territorio, la producción nuestra. Lo agroalimentario es estratégico. Y yo creo que las diversas crisis que hemos estado viviendo lo que han puesto en evidencia es que el sector primario es esencial.
y lo tenemos que cuidar. Lo que no podemos ponerlo es venderlo a ningún... Y luego, vamos a ver, claro, hemos hablado de esa emergencia, ¿no? Pero tan grande es esta emergencia para que algo que son árboles, que digamos que tienen un saldo positivo con la atmósfera, se tengan que prohibir sin ver soluciones, sin dar tiempo a que haya soluciones alternativas. En fin, ¿no piensas que a lo mejor las prisas en este caso, porque se están teniendo, son malas para nosotros? Bueno, prisas, se tienen que hacer, como estábamos diciendo, las cosas bien, en el sentido de tener en el centro la consideración de quiénes son los productores, de cómo y de qué dificultades o qué apoyos necesitan. Pero bueno, la transición sí que hay que hacerla. La cuestión climática no es ninguna broma, quiero decir que vosotros lo sabéis, la gente que nos esté escuchando, ¿no? Las producciones están viendo afectadas por la sequía, por las condiciones climáticas. Tenemos un problema muy grave a nivel mundial, no hablo de nuestro país, pero lo que no se puede hacer nunca es una transición sin tener en cuenta a los productores, a la gente implicada, qué necesidades, qué recursos necesitan y todo el apoyo necesario. Efectivamente, nosotros en este tema, como en tantos, nosotros decimos, no, necesitan todas las ayudas posibles, todas las ayudas directas en algún momento. En otro momento tiene que ser investigar, invertir mucho más en investigación para tratamientos alternativos, para una agroecología que sea viable, ¿no? Y que permita a la gente vivir de ello. Se tiene que investigar y para eso hay que invertir en eso y hay que tener muy claras las prioridades. Estamos hablando de la alimentación de la sociedad, no hay nada más importante. Está claro, Marisa. Y bueno, vamos a pasar, porque claro, has hablado de una crisis, la climática, pero tenemos otra crisis, la energética. Sí, sí. Desde que estalló la guerra de Rusia con Ucrania, pues a nosotros los agricultores nos ha subido todo. Desde yo qué sé, los fitosanitarios, abonos, todo. Los embalajes y sobre todo lo que más nos ha subido, que es multiplicado por 3 o por 5, es el riego, porque nosotros sacamos el agua de los pozos, para eso necesitamos energía, somos grandes consumidores de energía, y entonces en la factura de la luz se nos viene reflejado que del mismo periodo del año pasado a este, estamos multiplicando entre 3 y por 5 el pago de lo que cuesta regar. Y tenemos también la costumbre de regar con una tarifa que es la P6, que es una tarifa que en esos momentos no entra en juego ni el carbón ni el gas, pero en cambio se nos penaliza con el topado del gas, el tope al gas. El tope al gas nos supone en nuestras facturas más del doble de lo que cuesta la energía para sacar el agua. Entonces, ¿qué soluciones nos puede dar el gobierno? Porque claro, pagamos también un 21% del IVA, antes nosotros los agricultores teníamos una tarifa especial agrícola, eso ha desaparecido y encima pues estamos muy penalizados para ser unos consumidores que intentamos consumir cuando las fábricas no están funcionando, cuando no está la gente activa, regamos de noche, regamos en fin de semana, y en cambio la penalización es tremenda. ¿Qué solución nos puede dar al gobierno todo esto? Bueno, pues hasta hoy se ha estado trabajando mucho la cuestión de la inflación. Es muy grave, está afectando a muchos sectores, no solo al agroalimentario. Se han tomado medidas desde este gobierno, yo creo que la gente que nos escucha ya sabrá, es una situación difícil, pero bueno, las medidas que se están tomando hacen que estemos pagando la electricidad más barata de Europa, eso hay que decirlo, y que la inflación esté retrocediendo. Esperemos que pronto se solucione esta crisis y desde luego que se acabe esta guerra, que es el origen, ¿no? Un origen importante de esto. Pero bueno, más allá de esto, desde el gobierno se están tomando medidas para apoyo a diferentes sectores, o grandes consumidores de gas, o en fin, de diferente tipo, y como estamos diciendo, el sector agroalimentario es una prioridad absoluta, estratégica de país, y no puede ser de otra manera que poner todos los recursos para que no salgáis penalizados. Se han tomado medidas, se tienen que seguir tomando. En este momento se está negociando dentro de las dos fuerzas dentro del gobierno, yo creo que la gente lo habrá visto publicado, se está negociando qué tipo de medidas para hacer frente a esta crisis, que se tienen algunas que prorrogar,
en 2023 y algunas de implementar de nuevo. Claro, y alguna medida, digamos, extraordinaria para lo que es la alimentación. Y ahí tenemos, ¿no?, que tenerlo en cuenta sin duda, porque es una cuestión prioritaria de país y no podemos dejar, o sea, no podéis pagar de vuestro bolsillo, porque es un sector que ya acumula crisis después de crisis. Y bueno, ya Mira, perdona, no, te digo muy rápido, y es que un PERTE de los fondos europeos, hemos trabajado mucho para que haya un PERTE, sobre el tema de la aplicación de las energías renovables al campo, al sector agroalimentario. Perfecto, hombre, sí, ya iremos hablando en otro momento, pero es una manera de reducir la dependencia energética. Bueno, y para finalizar, Marisa, cuéntanos pues alguna enmienda o alguna, ¿cómo se llama esto?, proyecto no de ley, proposición no de ley que hayáis hecho, que haya favorecido el campo, y unas palabras a los agricultores. Y con esto terminamos el programa. Muy bien. Bueno, de enmiendas nos dicen, nosotros la tramitación, más allá de las PNLs que planteemos en las comisiones, las tramitaciones de las leyes y dentro del gobierno y en la tramitación de las leyes planteamos nuestras propuestas. Hemos trabajado mucho para que la ley de cadena alimentaria realmente consiga precios justos, y ahí hemos planteado muchas cuestiones, como te decía, que impliquen también, por ejemplo, la gran distribución, y estamos trabajando ahora mucho sobre la ley de pesca sostenible para que favorezca sobre todo a los pequeños, en fin, a la pesca artesanal, la más sostenible, la que crea empleo y no a las grandes corporaciones, como viene siendo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en todas las leyes, en la tramitación de las leyes. El tema, por ejemplo, de la PAC, hemos trabajado mucho y no con tanto éxito, porque, bueno, tenemos una minoría. Yo espero que la gente nos vote más y tengamos más fuerza dentro del gobierno, pero somos minoritarios, ¿vale? Pero bueno, hemos trabajado mucho para que efectivamente la PAC no vaya dirigida a las ayudas a lo que se llaman agricultores de sofá, y sí a los que estáis trabajando la tierra, ¿eh? Pero bueno, algunas cuestiones que hemos planteado, pues el tema, por decir algo, de los mataderos estos móviles, que era una itinerantes, digamos, móviles, que era una reivindicación del sector, para también atenuar, medidas para atenuar el impacto del cambio climático sobre el sector agroalimentario, y en fin, medidas hemos ido planteando por el tema, por ejemplo, de las cuotas, un reparto justo de cuotas del atún rojo, por ejemplo, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con la pesca también, y en fin, otras cuestiones en la comisión, algunas con más éxito y otras con menos, porque muchas no nos votan, y bueno, que son positivas para el sector, pero bueno, cada partido se posiciona. Pero sobre todo es la acción de gobierno y de tramitar leyes y de conseguir enmiendas. Y yo acabo diciendo que, bueno, las sucesivas crisis que estamos viviendo en este país y a nivel internacional, pues bueno, ponen clarísimo en evidencia que la soberanía alimentaria es una cuestión prioritaria para cualquier país, es estratégico. Y por tanto, pues bueno, no podemos dejarlo, tenemos que ocuparnos de que la gente, de tener seguridad alimentaria, tener una producción segura y de calidad, y bueno, en definitiva, que los agricultores, las agricultoras puedan vivir, la gente del campo, del sector primero, pueda vivir de su trabajo y tener seguridad. De manera que, bueno, vamos a seguir trabajando para esto porque es esencial. Y también vosotros tenéis que organizaros, la gente del sector se tiene que organizar para ser más fuerte. Tiene que haber más participación en el campo, elecciones democráticas, para que haya representación, y vosotros que podéis uniros para defender vuestros intereses, que son los de todas. Bueno, totalmente de acuerdo con eso de las elecciones al campo, porque hoy en día pues tenemos una serie de asociaciones o organizaciones agrarias que representan al sector sin haber sido votado por nadie, y bueno, simplemente agradecerte mucho que hayas estado en el programa, y también por tu dedicación a resolver nuestros problemas como político. Gracias a vosotros. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta otro programa de La Nostra Agricultura.